mucho tiempo, porque creo que justo lo que nos decían en el principio de la actividad, no siempre se tiene la oportunidad para poder dialogar con los autores de un libro, ¿no? Y pues hay que aprovechar. También me gustaría decir que yo tengo la no fácil tarea también de tratar de provocar en ustedes el interés por la lectura de este libro, porque si alguien de entrada lo ve y dice, no, está bien grueso, está bien aburrido de seguro, ¿no? Y luego las letras están bien chiquititas, no, pues tampoco. ¿Trae dibujos? No, pues no trae dibujos. No, pues entonces, ¿cómo cree que lo voy a comprar? Miren, la lectura de este libro, de entrada a mí me generó una serie de reacciones que me obligó a ir a ver unas películas que vi hace mucho tiempo, me obligó a escuchar música que había escuchado hace mucho tiempo, y también me obligó a buscar los murales de los que va hablando al principio, ¿no? Imagínense, por ejemplo, que había una película que vi yo hace como 15 años, Río Profundo, ¿no? Y que habla justo de una maestra rural. Y entonces cuando lo comienzo a leer dije, tengo que volver a ver la película. Pero también empecé a escuchar canciones que me remitieron a las historias que se cuentan. Canciones que si les platico, ustedes van a decir, quién sabe de qué época me están hablando, pero también canciones actuales. ¿Cómo creen que me llevó a escuchar canciones de artistas, de jóvenes artistas que están hablando, por ejemplo, de la violencia contra la mujer, de Vivir Quintana, por ejemplo? Me llevó a reescuchar canciones de Vivir Quintana, de Coyo Licatzi, una oaxaqueña que tiene una canción tremendamente dura. No sé si ustedes han de recordar cuando aparecieron 3 cuerpos de jovencitas en maletas, desmembrados, estaban en maletas en la Ciudad de México. Y entonces Coyo Licatzi, una joven oaxaqueña, les compone una canción que se llama Llueve sangre sobre la ciudad. Es decir, el arte está siempre acompañando y atento de los procesos sociales. Pero también me llevó a recordar la época en la que yo, también estudiante de preparatoria, comenzaba a leer periódicos y revistas. Me obligó a acordarme a leer de La Jornada, me obligó a acordarme a leer lo que yo leía en La Jornada. Recuerdo que esperaba siempre La Jornada, todos los domingos, para leer La Jornada de México, ¿no? Al Santos contra la Tetona Mendoza, contra al matemático Payán. Y recordé cuando leía a Luis Javier Garrido, la columna de Eduardo Galeano. Es decir, el periodismo ha estado siempre atento a lo que sucede en nuestro acontecer. Y creo que esa es mi primera recomendación de por qué ustedes van a poder leer sin aburrirse este libro. Lo van a poder leer porque está escrito en una redacción periodística. Es decir, la lectura es muy amena. La lectura es muy amena. La lectura que ustedes van a encontrar en este texto, por muy grande, por muy extenso que pueda ser, va a ser muy amena, porque justo es a manera de que si estuvieran leyendo un libro de historias narradas de forma tal que los va enganchando y los va enganchando y los va enganchando. Los lleva a 1935 y los coloca en el 2018, 19, en el 2020, el año pasado que murió el profesor César Navarro Gallego. Van a hacer ese recorrido, van a sentir indignación, van a sentir coraje, pero también van a sentir mucha esperanza o mucha ilusión. Hay que ser, para ser maestro rural, hay que ir a las escuelas normales rurales.
Yo creo que no. Yo creo que no necesariamente hay que ir a las escuelas normales rurales para ser maestro rural. Miren, sin temor a equivocarme, la mayor parte de ustedes proviene de los municipios de Chimalhuacán, de Chicoloapan y tal vez de Loreto. ¿Y qué creen? Que esas tres zonas se poblaron por gente que llegó de los estados de Veracruz, de Oaxaca, de Hidalgo, de Puebla, y una parte, una porción, llegó de la Ciudad de México, de las orillas de la Ciudad de México, a vivir a estos municipios. Es decir, sus padres o sus abuelitos es gente que emigró de algún estado de la República con la intención de querer transformar o cambiar sus condiciones de vida para que su descendencia tuvieran otras posibilidades. Eso lo van a encontrar ustedes aquí. La educación como la forma de movilidad social o de un cambio de estatus. La importancia de la educación para cambiar nuestras condiciones de vida. En Ciudad Nezahualcóyotl, en los años 80, yo escuché a un periodista de la revista Proceso, que era un sacerdote también, un sacerdote jesuita, Enrique Maza. Y Enrique Maza vino a dar un curso de promotores de educación popular en Ciudad Nezahualcóyotl. ¿Y saben cómo comenzó su taller? Con la pequeña estrofa de un poema de Salvador Díaz Mirón, que yo hoy se los quiero compartir. Nadie tendrá derecho a lo superfluo mientras alguien carezca del espíritu. ¿Cómo ven? Es una frase que hoy pareciera estar muy de moda, porque la repitieron hace 3 años en una conferencia mañanera. Pero es Salvador Díaz Mirón y los procesos de educación popular son mucho más añejos. Este mismo libro también me remitió a un politólogo boliviano que fue asesinado en los años 80 en su país bajo una dictadura militar, Marcelo Quiroga Santa Cruz. Y Marcelo Quiroga Santa Cruz tiene una frase que a mí me gusta mucho porque es de verdad contundente. La realidad es la fe de erratas de toda buena o mala intención política, sea de izquierda o de derecha. Es decir, ustedes aquí van a encontrar a través de cada una de las hojas de este texto pinceladas de realidad. Ya nos explicaba el autor Luis Hernández Navarro lo que lo motivó a él, la desaparición de 43 estudiantes desaparecidos de la forma más brutal y violenta. Pero no nada más fueron los 43. Después de aquella noche trágica en la ciudad de Iguala, apareció un cuerpo de un estudiante, Giovanni, que le habían arrancado el rostro. ¿Cómo ven? Estudios peritajes dicen que Giovanni se encontraba vivo cuando le estaban arrancando el rostro. Ese tipo de situaciones han sido documentadas y nosotros no podemos permanecer impávidos ante esta situación porque nos alcanzan. Yo no sé ustedes, pero miren, a mí me ha sucedido cuando entro a tiendas de autoservicio y el vigilante me comienza a seguir. A mí me ha sucedido caminando en mi colonia, a eso de las 8 o las 9 de la noche, me detiene la patrulla para una revisión. ¿En serio? ¿Saben cómo se llama eso? Racismo. Racismo estructural. Hace
Hace 2 años, con unos compañeros, echamos a andar un proyecto de una red contra el racismo e invitamos a un señor de la Sierra Norte de Puebla para que nos hablara de la organización que ellos están desarrollando. Él tuvo que viajar un día de su comunidad a otra comunidad en donde sí había luz para poder conectarse en el internet y poder participar en ese conversatorio. Y resultó, para mala suerte, que ese día, cuando iba a ser el conversatorio, se fue la luz en su comunidad, en el pueblo al que había llegado después de haber viajado un día completo, y no pudo participar en ese conversatorio en el que le había invitado. Eso es racismo estructural. Ustedes aquí llegan, se conectan al internet, qué padre, ¿no? Pero hay comunidades en donde no se tiene conexión a internet. Hay comunidades en donde el agua se cuida como el bien más preciado porque hay que recorrer grandes distancias para poder llevar este. Hay comunidades en donde los niños requieren forzosamente de los lugares de hospedaje en las escuelas para poder estar en su formación básica. Todo eso ustedes lo van a encontrar aquí. La vida es lo más hermoso que poseemos. Se nos entrega solo una vez y hay que vivirla de tal manera que al morir podamos estar satisfechos de lo que hicimos y de lo que vivimos. La dorada vida es preferible a la gris teoría y sin embargo qué importante es la teoría, sobre todo aquella que pone en el centro a la vida misma. Pensamos, sentimos, sufrimos y disfrutamos, lloramos, pero también reímos. La vida en toda su intensidad tiene matices múltiples y no se deja asir muy fácilmente. Pero cuando se hace teoría pensando en la vida concreta de los seres humanos, más que en ideas abstractas y conceptos vacíos, nos ubicamos ante una actividad fascinante y sorprendente que se vuelve una experiencia didáctica estrechamente ligada a las más hondas preocupaciones del ser humano. Un ser humano visto como un ser social que en su socialidad, si me permiten decirlo así, tiene que interactuar con otros seres humanos y en esa interacción se le presentan múltiples posibilidades de lograr una comunicación que lo alinee o lo humanice, según sea el caso. Compromiso con el saber y con la vida. Aprender para vivir mejor, pero no únicamente en lo material, sino tener claro el para qué de tal mejora. El sentido de una vida entregada únicamente a obtener logros no es en última instancia, sino únicamente el obtener logros de una vida sin sentido. La vida tiene sentido en la medida en que se le sabe parte de un todo social y colectivo, que persigue no la realización en el yo individualista que empobrece, sino en el nosotros que arropa y da sentido, guía, orienta y marca ruta. El saber no es una cosa que se adquiere, es una riqueza que pertenece a todos y que solo con los demás la construimos, paso a paso, con trabajo, con esfuerzo. El saber se construye en la libertad de la vida y para vivir la vida en libertad. Se construye no solo en el pensar, sino también y fundamentalmente en el hacer. José Martí, un poeta y pensador revolucionario cubano, decía que pensar es servir, es decir, un pensar en los demás y con los demás. Eso es lo que ustedes van a encontrar en este libro. El compromiso de jóvenes que se comprometen con su realidad y con su contexto, que se comprometen y se indignan. En este libro, más allá de documentar las grandes hazañas pedagógicas del magisterio de nuestro país y las proezas de la Escuela Rural Mexicana, encontramos una serie de coordenadas que nos permitirá hacer un recorrido y una reconstrucción a través de algunas de las figuras más destacadas de la educación, las normales rurales, la lucha sindical, el racismo y los movimientos y procesos sociales, pero sobre todo el proceso formativo de las y los jóvenes comprometidos con el contexto y las circunstancias que les tocó vivir en los últimos 100 años. Imagínense eso. Decía Luis Fernández Navarro,
las normales rurales tienen más de 103 años de existencia. ¿Cuántas generaciones creen ustedes que han pasado por aquí? Gracias a todas esas generaciones, hoy tenemos la oportunidad de estar sentados aquí. El autor nos sugiere una lectura a manera de estar frente a la pintura de un gran mural en el que podremos percibir diferentes técnicas, diversas narraciones, personajes y acontecimientos ejemplares. Es decir, la idea de la poliangularidad de la Frida Kahlo Siqueiros en un ejercicio narrativo histórico. El arte es también un vehículo movilizador de cuestiones sociales, de representaciones identitarias y la generación de empatía en cuanto se asuma como una fuerza de creación, destrucción y transformación. Sí, una expresión artística, pero también insistiré en considerarla seriamente como una fuerza social y una vía para canalizar el poder e incluso como una especie de tecnología para las sociedades que carecen de microchips y naves espaciales. Cuando inspira formas de pensamiento y acción colectiva, se vuelve política, ya que conforma un espacio de deliberación pública y no solo de reflexión privada. ¿Cuántos de ustedes, en algunos 5 o 10 años que ya no estén en esta escuela, se van a acordar de los murales que decoraban su preparatoria? ¿Cuántos de ustedes, gracias a estos murales, hoy somos más conscientes de nuestro pasado y nuestro futuro? En este sentido, el arte, llámese música, literatura, pintura o docencia, porque la docencia también es un arte, nos sirve para transmitir una identidad común y salvar diferencias culturales, para expresar un sentido de solidaridad con personas que comparten valores similares, termina siendo un componente crucial de lucha por la igualdad social y más allá. Dicho de otro modo, la pintura no solo es un fondo durante la vida, sino que pasa en numerosas ocasiones a un primer plano, llegando incluso a alterar ciertas tendencias sociales y culturales que podrían parecer inmunes a algo tan esquivo e intangible. Casi parece magia y tal vez lo sea. En el contenido del texto que hoy nos atiende, se analizan los elementos que construyen y reconstruyen una estética en el marco de una crisis eterna. Recuerden que la estética no es únicamente la pintura, el cine o donde vamos y nos cortan el cabello. La estética es la sensibilidad que nosotros desarrollamos a través de nuestros procesos formativos. La estética en el marco de una crisis eterna. Y aquí quiero platicarles de un director de cine brasileño que se llama Glauber Rocha. Esta frase me gusta mucho de él, dice: todo aquel que ha sentido la vergüenza de tener hambre es un sujeto con un potencial social. Yo he sentido el hambre, déjenme decirles, yo he sentido lo que es no tener un peso en la bolsa y que te estén chillando las tripas, y pasar por donde están vendiendo comida y no poderte comprar nada porque no te alcanza el dinero. Esa vergüenza te tiene que llevar a buscar la transformación de tu realidad o de tu contexto. La educación, las capacidades y las consecuencias. Ser un maestro que tome atole y coma tortilla con chile. Un maestro, como les decía, que no necesariamente tenga que salir de las escuelas normales. Maestros somos todos nosotros que nos comprometemos en el acompañamiento. Pero ¿el acompañamiento para qué? Es claro que el concepto de valores humanos es inseparable de la lucha de clases, o si no está en la lucha, sí en su diferencia medida por la propiedad privada y la acumulación del capital. Sí saben qué es eso, ¿no? Ya han tenido sus clases de economía, seguramente, ¿no? La acumulación de capital a través de la explotación de aquel que vende su fuerza de trabajo. Pero el que vende la fuerza de trabajo produce mercancía, y esta mercancía genera una plusvalía que se le va a quedar obviamente al dueño
de los medios de producción. A eso se le llama acumulación de capital y riqueza. Y eso es lo que va a hacer la gran diferencia entre los dueños de las fábricas y los hijos de los dueños de las fábricas y nosotros. Nosotros, por más que traigamos el iPhone última generación, no somos dueños de los medios de producción. Somos dueños de la fuerza productiva, que es la que tenemos que vender para ponerle crédito a ese teléfono. En este escenario, ¿qué valores lleva el trabajador de la educación en su quehacer cotidiano? En lo ajeno no hay alternativas, solo desaparecer, o por el contrario, el comunalismo, que es un pensamiento vivo, vigoroso, que nace y se expresa en la práctica cotidiana, nacido de una forma de vivir que se legitima en las prácticas actuales. Es un pensamiento y una práctica. Esa es una cita de este libro. No les voy a decir la página para que lo compren y lo lean. No es menor la denuncia que se hace sobre las prácticas racistas y la acusación a la indiferencia en el que se trata al otro como un delincuente. Se le criminaliza, persigue y silencia desde la producción de su conocimiento hasta la vida misma. A propósito, el autor recupera la voz de Ezequiel Reyes para platicarnos lo que sucedía en la Normal de Tenería en 1965. Los alumnos sufrían grandes precariedades. Tenían 4 pesos con 50 centavos como presupuesto para las raciones de desayuno, comida y cena. La dieta de los caballos del 7º Regimiento de Caballería, cercana a la escuela, era de 35 pesos al día. ¿Cómo ven? No les voy a decir la página tampoco para que lo compren. En 1994, con el levantamiento zapatista en el estado de Chiapas, una de las cosas que más se escandalizó es que en la constitución política del estado valía más una vaca que una persona. Por razones obvias, las referencias a las escuelas normales rurales, como la Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, la de Tenería, la Lázaro Cárdenas del Río, el MEC en Hidalgo, la Luis Villarreal y la Escuela Normal Rural de Marzá en Chiapas, entre otras varias que se van a mencionar, así como alumnos maestros como Misael Núñez Acosta, Ezequiel Reyes Carrillo, Genaro Vázquez Rojas, Lucio Cabañas Barrientos, el mismo Raúl Isidro Burgos, Vicente Estrada Vega y, por supuesto, José Santos Valdés, son algunos de los personajes y de las instituciones que vamos a encontrar en este texto. Pero también, como actor fundamental, es la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que, como ya nos platicaba el autor, fue creada en 1935 y a la fecha sigue existiendo. Es decir, es la organización de los alumnos más vieja en el país. Alumnos como ustedes, alumnos comprometidos y conscientes con lo que les está tocando vivir. Desde hace mucho tiempo se han planteado cuestiones como las siguientes. ¿Qué aceptar como bueno, justo, bello o útil? ¿Y qué calificar como malo, injusto, feo o perjudicial? El hombre ha tenido que buscar constantemente respuestas a este tipo de interrogantes para orientarse en la vida, para encontrar las fuerzas motivacionales que guíen su actividad y su conducta. Ustedes hoy tienen la oportunidad, al vivir su proceso de formación en nivel de educación media básica, en la Escuela Preparatoria Oficial 55 y en la Escuela Preparatoria Oficial 224, pero también conscientes y responsables de las urgencias que nos atañen como sociedad. Formar hombres y mujeres libres. Se trata así de afirmar la humanidad humanizada, que significa el reencuentro de la humanidad consigo misma. Estoy convencido de que necesitamos más que nunca
una historia subversiva y que la necesitamos para subvertir los relatos serios y monótonos que nos representan, que no representan adecuadamente el pasado, pero también para atender los aspectos subversivos inherentes de nuestro tiempo. Por eso, este libro no tiene únicamente un valor didáctico, sino que cala profundo en el desarrollo de una concepción pedagógica, entendiendo esta labor como el acompañamiento en el más alto nivel de la excelencia a la que tanto aspiramos quienes plegamos cotidianamente en el trabajo docente, pero también a los que aspiran a esto. Estamos seguros de ello todos los que aman la labor de la enseñanza en cualquier espacio donde se encuentren. Por todo ello, les recomiendo efusivamente y me congratulo que se haya logrado esta publicación. De la misma forma, se le agradece al autor el producto de su cuidadoso y esmerado esfuerzo que hoy tuvo concreción en la editorial Fondo